¿Cuáles son las características principales del funcionamiento de tu subconsciente? ¿Qué importancia tienen estas características en la vida de todo ser humano? En este audio te lo diré. Subconsciente. Más del 99% de todo lo que tú eres se encuentra dentro de tu subconsciente. ¿Ya sabes cómo funciona? ¿Ya sabes cómo aprovecharlo? En este audio te voy a dar un panorama inicial de las principales características del funcionamiento del subconsciente de todo ser humano. Toda persona en el mundo, todo ser humano que existe y que ha existido, tiene o ha tenido un funcionamiento en su subconsciente con las características que a continuación te enlistaré. Estas características son muy importantes para toda persona de cualquier edad, porque gracias a estas características podemos nosotros aprovechar un inmenso potencial que tenemos como seres humanos y podemos utilizarlo para darle mucho más plenitud a nuestra vida en cualquier aspecto. También estas características son muy trascendentes cuando una persona se convierte en papá, en mamá, y tiene la posibilidad de dar a su hijo, a su hija, desde sus más tempranas etapas, un apoyo para que desarrolle todo su potencial. Podemos darle a bebés desde la etapa de la gestación y a niños, a niñas, a lo largo de toda su infancia, adolescencia, juventud, elementos a través del funcionamiento de su subconsciente que les permitan tener un desarrollo mucho más pleno en todos sentidos. Por eso es tan trascendente que toda persona en el mundo conozca el funcionamiento del subconsciente. Por eso es tan trascendente que este conocimiento llegue a toda la humanidad. Comenzaré con una definición. Esta definición es una definición que yo desarrollé, es una definición propia que he creado a lo largo de esta investigación de 30 años. Es una investigación que me ha permitido entender todas estas características del subconsciente y buscando que sea algo muy simple, muy fácil de entender para las personas, he tratado siempre de englobar esta información de manera sencilla. Así que la definición que yo utilizo para la mente consciente y subconsciente es una definición muy sencilla y muy práctica. Comenzaré con la mente consciente. Yo defino a la mente consciente como el conjunto de capacidades mentales a las que tenemos acceso de manera directa. Esa es mi definición. Por ejemplo, cuando tú escribes una carta, cuando realizas una operación matemática, cuando decides la ropa que vas a ponerte cierto día por la mañana, todo eso lo haces de manera directa, lo haces con tu mente consciente. ¿Cuál es mi definición para la mente subconsciente? Es una definición muy sencilla. Yo defino a la mente subconsciente como el conjunto de capacidades mentales a las que tenemos acceso de manera indirecta. Es el conjunto de capacidades mentales a las que tenemos acceso de manera indirecta. A continuación, te voy a citar las 9 características principales del funcionamiento del subconsciente. Estas características he podido identificarlas, entenderlas a partir de esta investigación de 30 años y a lo largo de los siguientes contenidos que estaré compartiendo contigo podrás darte cuenta de cómo puedes aprovecharlas de manera extraordinaria. En cada una de estas características voy a citar brevemente por qué es tan importante esa característica
ser conocida por toda persona de cualquier edad en el mundo, porque es importante para cualquier persona esta característica, y también voy a mencionar brevemente por qué es tan trascendente que cualquier persona que se relaciona con bebés o con niños, principalmente papás, mamás, pero también educadores, terapeutas y cualquier otro profesionista, ¿por qué es tan trascendente conocer cada una de estas características en el caso de los bebés, las bebés y los niños y niñas? Característica número 1. Programar y reprogramar el subconsciente. El subconsciente se puede programar, el subconsciente se puede reprogramar. Prácticamente todo lo que registra, lo que controla, lo que dirige el subconsciente, se puede programar o reprogramar. Hablamos de programar cuando no hay una programación previa. Por ejemplo, en un bebé en gestación, podemos programar a un bebé, a una bebé, desde la etapa de la gestación, para que se sienta valioso, valiosa como ser humano. O, por ejemplo, un niño, una niña de una corta edad que todavía no comienza a aprender matemáticas, podemos programarle para que aprenda matemáticas con facilidad y con gusto. Aquí hablamos de programar cuando todavía no hay un programa previo, no hay algo en su subconsciente. Hablamos de reprogramar cuando hablamos de modificar algo que ya está en el subconsciente. Por ejemplo, una niña que por alguna razón adquirió miedo a un cierto insecto cuando tenía 2 o 3 o 4 años, ya hay en su subconsciente una información asociada a ese insecto, pero ese miedo que adquirió la niña lo podemos reprogramar. Entonces, en el subconsciente podemos programar y reprogramar. Esa es la primera característica. En el caso de un joven o adulto, podemos reprogramar una gran cantidad de contenidos que hay en el subconsciente. Principalmente, cuando hablamos ya de jóvenes y adultos, principalmente hablamos de reprogramar, porque ya han entrado una gran cantidad de experiencias, de sucesos, de información al subconsciente, y normalmente lo que hacemos es modificar. Por eso hablamos principalmente de reprogramar. Por ejemplo, un joven estudiante que por alguna razón tiene aversión a cierta asignatura, por ejemplo, el estudio de un idioma extranjero, por alguna razón tiene esa aversión y surge cuando intenta aprender o estudiar ese idioma, y entonces podemos reprogramar para que lo disfrute, para que lo aprenda con gusto. Una persona adulta que tuvo alguna experiencia traumática en un automóvil y que entonces tiene miedo a conducir, tiene ya en su subconsciente esa experiencia que le está generando ese miedo, podemos reprogramarla para que pueda sentirse cómoda, a gusto, conduciendo un automóvil. Entonces, esa es la primera característica del subconsciente, podemos programar y reprogramar. Característica número 2, el subconsciente no requiere desarrollo. Está trabajando con todas sus funciones desde la gestación. Esto nos da posibilidades impresionantes. En el caso de un bebé, desde la etapa de la gestación, nosotros podemos influir en un bebé, en una bebé, desde la gestación, para que se desarrolle con mucho mayor plenitud, para que sea un bebé, una bebé feliz, seguro, segura, un bebé, una bebé con un excelente desarrollo intelectual, emocional. Desde la gestación podemos programar a un bebé, a una bebé para que más adelante tenga excelentes capacidades de aprendizaje, creatividad, empatía, observación, respeto, responsabilidad. Prácticamente en cualquier aspecto podemos ya estar programando el subconsciente de un bebé, una bebé, desde la etapa de la gestación. En el caso de las personas ya jóvenes, adultas, ¿por qué es importante entender esta característica? Porque muchos de los aspectos de personalidad de un joven o un adulto pueden provenir desde la etapa de la gestación. Y si entendemos esto, entonces podemos entender que esas programaciones no son necesariamente ya algo con lo que tengamos que cargar toda la vida.
Si una persona, por ejemplo, tiene tendencias depresivas, de miedo, de ansiedad, de estrés, que quizás vienen desde la etapa de su gestación, todo eso, al entenderlo, entendemos que no es que la persona ya tenga que ser así, sino que se puede reprogramar y que muchísimo de lo que somos como seres humanos cuando ya somos jóvenes, adultos, proviene de esa importante etapa de nuestra vida que fue nuestra gestación, debido a que desde esos 9 meses tan cruciales ya nuestro subconsciente estaba trabajando con todas sus capacidades y por lo tanto desde ahí viene gran parte de lo que somos en nuestra personalidad, en nuestro carácter, y todo eso, como ya dije en la característica número 1, se puede reprogramar. Característica número 3, el subconsciente funciona y trabaja las 24 horas del día. El subconsciente nunca descansa, está trabajando las 24 horas del día, de cada día de nuestra vida. Esto lo podemos aprovechar porque podemos activar las capacidades de nuestro subconsciente mientras dormimos, podemos activar las capacidades del subconsciente mientras realizamos otras actividades, porque está trabajando las 24 horas del día. Tú puedes utilizar métodos muy sencillos para reprogramar en muchos aspectos tu subconsciente mientras duermes o mientras ves una película, y puedes reprogramar en aspectos de emociones, de descanso, de habilidades intelectuales, de aprendizaje, de reacciones hacia personas de tu familia, hacia tus hijos. Puedes reprogramar tu subconsciente para dormir mejor, para mejorar habilidades en tu trabajo. En muchos aspectos tú puedes aprovechar esta característica de que tu subconsciente está trabajando las 24 horas del día. En el caso de los niños y niñas, si tú eres papá, mamá y tienes hijos de 2, 3, 5, 8, 10 años, puedes aprovechar esta capacidad del subconsciente, esta característica, porque puedes programar a tus hijos mientras duermen. Tú puedes aprovechar que mientras tu niño, tu niña está dormido o dormida, tú puedes aprovechar que su subconsciente sigue trabajando y puedes programar su subconsciente para que mejore en distintos aspectos de su desarrollo, en sus relaciones con los demás, en sus emociones, en su aprendizaje, en sus habilidades mentales, físicas, emocionales, en su salud. Entonces puedes aprovechar esta característica de que el subconsciente de tu hijo, de tu hija, funciona y trabaja las 24 horas de cada día. Característica número 4, registro permanente. Prácticamente todo lo que entra a nuestro subconsciente se queda ahí de por vida. Todas las experiencias, emociones, situaciones que vivimos desde la gestación, durante los primeros meses de vida, durante los primeros años de vida, se van registrando y se van guardando en el subconsciente. De tal manera que a lo largo de los años, todo eso se va acumulando y va formando parte de nuestra personalidad. Para cuando tenemos 20, 30, 40 años, la persona que somos es producto de todo lo que se ha registrado y guardado en el subconsciente desde nuestra gestación y desde todos esos primeros años de vida tan cruciales. Esta característica es muy importante en el caso de tus hijos, porque el trato que tú le des a un bebé en sus primeros meses o el trato que tú le des a un hijo, a una hija en esos primeros años de vida va a repercutir toda su vida. De la manera en que tú trates a tu niño, a tu niña cuando tiene 1 mes, 5 meses, año y medio, va a generar un impacto que no va a recordarlo conscientemente, porque un niño, una niña a los 2, 3, 4 años normalmente no es consciente, no ha desarrollado sus capacidades conscientes. Sin embargo, todo lo que recibe, todo lo que ve, todo lo que escucha, la manera en cómo es tratada ese niño, esa niña en esos primeros años tan cruciales, incluso desde la gestación, todo eso se está registrando de manera permanente y todo eso va a influir en sus emociones, en su personalidad, en sus reacciones, en sus comportamientos, en lo que atrae, en su manera de relacionarse, en todo prácticamente a lo largo del resto de su vida. Así que por eso es tan crucial que entendamos estas características del funcionamiento del subconsciente cuando tenemos hijos, cuando tenemos hijas. En el caso tuyo como adulto, que ya eres,
Al entender que tu subconsciente tiene esta característica de registro permanente, entenderás que las experiencias que has tenido cuando eras niño, niña, adolescente, en alguna etapa de tu vida, de las cuales se derivaron emociones como miedo, ansiedad, depresión, angustia, todo eso va a estar contigo el resto de tu vida si tú no haces algo al respecto. Esos miedos que surgieron de alguna experiencia cuando tenías 5, 8, 12 años y que te han acompañado durante las últimas décadas, van a estar contigo hasta el final de tu vida porque el subconsciente tiene registro permanente. Todo esto, obviamente, si no haces algún cambio, porque como ya cité en la característica 1, prácticamente todo se puede programar o reprogramar. Característica número 5, control principal. El subconsciente controla muchos aspectos de nuestra vida y de nuestra personalidad que a veces creemos que podemos controlar conscientemente. No es así. Todo eso queda bajo el control del subconsciente. Dentro de esto entran emociones, reacciones, actitudes, hábitos y muchos otros aspectos. Esto es crucial porque si entendemos este aspecto del subconsciente, entenderemos que podemos modificar mucho de todo esto de manera muy eficiente si entendemos y aprendemos cómo se programa y se reprograma el subconsciente. En el caso de hijos, si tú tienes hijos o hijas, al entender que el subconsciente controla todo esto, puedes ayudarles a desarrollar mejores hábitos de manera más rápida y más efectiva. Puedes ayudarles a desarrollar habilidades, emociones, reacciones. Puedes programar el subconsciente de tus hijos desde sus primeras etapas, de tal manera que más adelante su subconsciente va a controlar todo esto de manera automática, de manera espontánea, y de esa manera les darás un gran apoyo en su desarrollo. En el caso tuyo, como persona ya adulta, si tú entiendes que el subconsciente controla tus emociones, dejarás de estarlas queriendo controlar conscientemente y mejor aprenderás cómo se reprograman para que al modificar la reprogramación, al modificar la programación subconsciente, entonces modifiques ese programa y ahora de manera automática ya experimentes otra emoción, otras emociones. Lo mismo en el caso de reacciones, actitudes, hábitos que de alguna forma te estén generando conflictos, limitaciones o situaciones problemáticas en tu vida. Entonces, esto es muy crucial porque gran parte de lo que existe en el mundo en cuanto a terapias, métodos, tratamientos, se enfocan en querer modificar aspectos en el ser humano desde la mente consciente, desde aspectos cognitivos y conductuales, cuando si bien hay métodos que pueden ayudar, la verdadera solución siempre estará dirigida al subconsciente. Ahí es donde debemos hacer cambios, ahí es donde debemos de trabajar, porque el subconsciente es la parte de nuestra mente que controla todo eso, emociones, reacciones, inclinaciones, hábitos, gustos, etc. Característica número 6, asociaciones y generalizaciones. El subconsciente funciona principalmente en base a asociaciones y generalizaciones. ¿Qué son las asociaciones? Son mecanismos que genera el subconsciente en el que genera un vínculo interno entre algún elemento del entorno y algún elemento interno del subconsciente. Por ejemplo, entre emociones, sensaciones, reacciones. Muchas personas a lo largo de la vida han tenido experiencias que les han llevado a que se les asocie a nivel subconsciente el trabajo, el sexo, la soledad, los alimentos, el estudio, el aprendizaje y muchos otros aspectos se asocian con emociones desagradables, con sensaciones desagradables, con reacciones inadecuadas, de tal manera que en su vida diaria, cada vez que se presentan estas situaciones, se disparan emociones, reacciones, sensaciones incómodas, limitantes o desagradables, porque en su subconsciente se han creado estas asociaciones. Sin embargo, estas asociaciones se pueden modificar y se pueden reprogramar.
Pero además, el subconsciente generaliza. Una vez que tenemos alguna experiencia desagradable, por ejemplo, o inadecuada con el trabajo, con la sexualidad, con el dinero, con relaciones interpersonales, entonces en muchos casos el subconsciente generaliza a todo tipo de trabajo, a todo tipo de relaciones, a todo momento que tiene que ver con el dinero, la sexualidad, y eso nos genera muchas limitaciones, pero todo esto se puede reprogramar. Entonces, si tú tienes situaciones en las cuales experimentas emociones, reacciones inadecuadas, porque en tu subconsciente se generaron esos programas creando asociaciones o generalizaciones inadecuadas, todo eso se puede reprogramar entendiendo que el subconsciente funciona en base a asociaciones y generalizaciones. En el caso de tus hijos, si tienes hijos, hijas, tú vas a estar generando esas asociaciones y generalizaciones desde que son bebés, desde que son niños o niñas muy pequeños, muy pequeñas. Tú tienes la capacidad de generar, programar dentro de su subconsciente asociaciones muy positivas, sobre todo si tú tratas a tus hijos, a tus hijas con amor, con respeto, con cariño, con visibilidad, vas a a generar una asociación en su subconsciente de que merecen buenos tratos, merecen lo mejor de la vida de las personas, y entonces van a llevar una asociación, por ejemplo, en este caso, asociado a su persona, van a llevar una asociación de un sentimiento de valor, y eso va a repercutir positivamente en toda su vida. En cambio, si al no ser consciente de esto, tú como papá, como mamá, cometes errores, carencias, limitaciones que lleven a que en el subconsciente de tu hijo y tu hija se asocie con su persona, que no es una persona valiosa, esa asociación se va a programar, va a llevar esa asociación programada en su subconsciente, la va a llevar toda la vida, y además se va a generalizar, y eso va a influir en todo lo que atrae, en las relaciones que tiene, en las decisiones que toma. Entonces, desde que tenemos hijos pequeños, niños, niñas pequeñas, podemos aprovechar para generar asociaciones positivas muy fuertes que van a repercutir el resto de su vida. Característica número 7, conexión subconsciente. El subconsciente de cada persona está conectado con el subconsciente de todas las personas que le rodean. Estamos conectados a nivel subconsciente. En el caso de nuestros hijos, lo podemos aprovechar porque con métodos muy sencillos tú puedes influir positivamente en tu hijo, en tu hija, simplemente con la capacidad del subconsciente, aunque tu hijo, tu hija esté físicamente lejos de ti, en otra casa, en otro lugar, en otra ciudad, tú puedes tener una influencia positiva y ayudarle a obtener un mejor desarrollo en cualquier aspecto de su vida, en sus habilidades, en sus capacidades, en su aprendizaje, en sus emociones, en sus reacciones, en su salud, en su relación con los demás. Tú puedes influir positivamente en tus hijos a distancia gracias a esta impresionante capacidad del subconsciente de que nuestros subconscientes están conectados. Por otro lado, también en tu trabajo, en tus relaciones interpersonales, en tu negocio, tú puedes influir positivamente en clientes, vecinos, compañeros de trabajo, en tus padres, en tus hermanos, y puedes apoyar a tener mejores relaciones con todas estas personas y puedes ayudarles en muchos sentidos a estas personas que te rodean gracias a esta capacidad que tenemos los seres humanos de influir positivamente en los demás porque nuestros subconscientes están conectados. Esa es la característica número 7 sobre esta impresionante conexión subconsciente que tenemos con los demás. Característica número 8 del subconsciente, la capacidad para atraer y repeler. Nuestro subconsciente funciona como un imán, que una vez que está programado, tiene la capacidad para atraer y repeler cosas, circunstancias, personas, sucesos, y de esa manera tiene una influencia a través de esta capacidad en nuestra vida. Al comprender esta capacidad y al generar programaciones positivas dentro de nuestro subconsciente, podemos nosotros tener mejores circunstancias en nuestro trabajo, en nuestra vida económica, en nuestras relaciones, activando nuestra capacidad de atraer sucesos, personas, cosas más positivas
y podremos repeler situaciones negativas como enfermedades, accidentes, situaciones problemáticas. En el caso de nuestros hijos, cuando tú le das un trato de amor, respeto, cariño, atención a un bebé, a un niño pequeño, y le estás programando de manera tan positiva, ese bebé, esa bebé, una vez que crece, va a llevar en su subconsciente programaciones que están activando esta capacidad de atraer, y entonces va a atraer situaciones, personas, cosas positivas, agradables, que le permitan enriquecer su vida, y va a repeler aspectos, personas, cosas negativas. Esta capacidad de los seres humanos de que nuestro subconsciente funciona como un imán es muy trascendente, porque esa capacidad se activa en base a las programaciones que hemos ido acumulando desde nuestra gestación, desde los primeros meses, años de vida y a lo largo de toda nuestra vida. Característica número 9. Filtro para la mente consciente. Nuestro subconsciente tiene la capacidad de filtrar lo que entra a nuestra mente consciente. Es decir, que el mundo que vemos, el mundo que percibimos a nuestro alrededor, la manera como vemos lo que nos rodea, está filtrado a través de la mente subconsciente. En primer lugar, está filtrado por medio de las creencias que hemos ido adquiriendo y acumulando a lo largo de toda nuestra vida. Desde nuestros primeros años de vida, cuando todavía ni siquiera éramos conscientes, ya estábamos adquiriendo creencias en relación con la salud, con la sexualidad, con el dinero, con la riqueza, con la espiritualidad, con el rol del hombre, con el rol de la mujer, con el trabajo, con el estudio, con el aprendizaje, con muchas cosas. Ya estábamos adquiriendo creencias. Y esas creencias, al ser acumulativas, cuando llegamos a la vida adulta, funcionan como un filtro a través del cual vemos y percibimos la vida a nivel consciente. Es decir, que todo aquello que nosotros creemos, que hemos elegido creer conscientemente, todo aquello que nosotros creemos que el mundo, así como lo vemos, así es, en gran parte estamos viendo un mundo a través de nuestras creencias. Lo que significa que cada persona, con su muy particular conjunto de creencias, ve el mundo de manera diferente. Y esto, aunque pareciera que depende de la mente consciente, principalmente depende del subconsciente, porque ahí es donde están acumuladas miles de situaciones, experiencias, momentos, vivencias, que se acumularon durante años y décadas y que generaron las creencias que tenemos en todos estos aspectos que he mencionado y muchos otros más. Entonces, al entender que el subconsciente se puede reprogramar, podemos modificar creencias que pueden estar limitando nuestra vida en muchos aspectos. En el caso de un bebé, de un niño, una niña, si tú eres papá, eres mamá, al ser consciente de que las creencias que ese niño, esa niña está adquiriendo, debido a todo lo que está viendo, escuchando, desde que tiene unos meses de vida, desde que tiene 1 año, 2, 3, 5 años, todas esas creencias que se están acumulando en su subconsciente, más adelante van a tener una trascendencia muy importante en la manera en cómo va a ver el mundo y cómo se va a relacionar con todo lo que le rodea. Por lo tanto, como padres tenemos la capacidad de influir positivamente para crear todo un conjunto de creencias sanas en nuestros hijos. Esto es muy importante respecto a la característica número 9, que el subconsciente funciona como filtro para la mente consciente. Hay otro aspecto que son los mecanismos de defensa. Si tú, por ejemplo, tuviste algunas experiencias dolorosas de algún tipo durante tu infancia, durante tu adolescencia, posiblemente se activaron mecanismos de defensa para protegerte del dolor que podría estar asociado a esos recuerdos. Quizás, por ejemplo, uno de estos mecanismos es la represión. Quizás no recuerdas esos sucesos, esos momentos de tu vida. Sin embargo, aunque no los recuerdas conscientemente, están influyendo en tus emociones, en tus reacciones, en tus decisiones. Y por eso,
cuando nosotros identificamos que hay limitaciones y situaciones en nuestra vida, podemos reprogramar el subconsciente aún cuando no somos conscientes de esos mecanismos de defensa. Entonces, esta es la característica número 9, que el subconsciente funciona como filtro para la mente consciente. Pues bien, estas son las principales características del funcionamiento de nuestra mente subconsciente. Como puedes ver, el entender el funcionamiento del subconsciente nos da enormes posibilidades para enriquecer nuestra vida en todas las áreas, en todos aspectos. Tú puedes enriquecer tu vida y tener una plenitud mucho mayor en tu trabajo, en tu relación de pareja, en tu descanso, en tu sueño, en tu economía, en tu salud, en tu sexualidad, en tus relaciones, en aspectos intelectuales, en aspectos espirituales, en tu crecimiento personal, en todo prácticamente, al entender cómo funciona el subconsciente, al conocer cómo se puede reprogramar y al asumir esa responsabilidad y esa maravillosa oportunidad de aprovechar todo el potencial de tu subconsciente. En el caso de que tú seas papá o mamá, como puedes darte cuenta, existen impresionantes posibilidades para que ayudes a tu hijo, a tu hija en la etapa en que se encuentre, para que le ayudes a desarrollarse de manera mucho más plena en todos los aspectos que he mencionado. Así que, como puedes ver, entender, comprender, conocer el funcionamiento básico del subconsciente nos abre a un mundo de posibilidades, y por eso estoy aquí para compartir contigo todo este conocimiento para que entres, abras la puerta a ese mundo de posibilidades y aproveches el impresionante potencial de tu subconsciente y el impresionante potencial del subconsciente de tu hijo, de tu hija.